Buenas tardes a todos los que están presentes. Mi nombre es Julia Quispe, licenciada en enfermería. Soy la enfermera supervisora del programa de tuberculosis del CEDES La Paz. Bueno, esta vez vamos a presentar cómo estamos manejando el programa para que todos ustedes vayan en conocimiento de las normas del programa de tuberculosis. Vamos a decir que la tuberculosis tiene objetivos en el programa y los objetivos son disminuir la mortalidad, morbilidad por tuberculosis, reducir la transmisión del Mycobacterium tuberculosis en la comunidad, evitar la drogoresistencia. Tenemos metas en el programa para el 2020, que ya estamos entrando y ya pasando, pero hasta ahora teníamos esta meta: detectar el 90% de los sintomáticos respiratorios, detectar el 88% de los casos nuevos TB pulmonar, curar y terminar el tratamiento al menos al 85% de los casos nuevos detectados en tuberculosis. También tenemos bacteriológicamente confirmado y clínicamente diagnosticado, se diagnostica la tuberculosis, y estas se clasifican por su localización anatómica de la enfermedad, historia de tratamiento previo y la condición de VIH. Tenemos la clasificación basada en la localización anatómica de la enfermedad. Tenemos dos tipos especialmente que toma en cuenta el programa de tuberculosis dentro de las normas. Uno es la tuberculosis pulmonar y la otra es la extrapulmonar. También se clasifica de acuerdo a la historia del tratamiento previo en el paciente. Decimos pacientes nuevos, el que nunca ha recibido tratamiento, y los que son previamente tratados, los pacientes que hacen recaída, pacientes que hacen fracaso y pacientes pérdida en el seguimiento, y otros pacientes que son previamente tratados. El resultado de tratamiento, tenemos definiciones del resultado del tratamiento, que las nuevas definiciones nos dicen a partir del 2017 tenemos nuevas definiciones que no han variado tanto, pero sí hay que tomarlas en cuenta. Las nuevas definiciones de los resultados de tratamiento hacen una clara distinción entre dos tipos de pacientes: los pacientes con tuberculosis sensible y los pacientes que han hecho resistencia a los medicamentos de primera línea, llamados drogoresistentes. También hablamos del sintomático respiratorio. La primera entrada al programa de tuberculosis es el sintomático respiratorio. El paciente que tose por más de 15 días es el que se lo considera sintomático respiratorio, y hay que tomarlo en cuenta tomando su baciloscopía, tomando las muestras de esputo. Los métodos de diagnóstico que tenemos para estos pacientes son la baciloscopía y el cultivo. La baciloscopía se toma ahora en las nuevas normas, son dos muestras. Uno al contacto del paciente, tiene contacto con el centro de salud, con el personal de salud, se tiene que tomar la muestra, y una segunda que lo trae en ayunas al día siguiente. Al margen de esto, el paciente que es detectado como VAR positivo tiene que también pedirse la prueba del GeneXpert. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer vigilancia epidemiológica. Cuando hacemos vigilancia epidemiológica, no podemos iniciar a un paciente en tratamiento de TB sensible sin saber si es resistente o no es resistente a los medicamentos. Entonces, para esto sí utilizamos el GeneXpert. Paciente con baciloscopía positiva, su muestra tiene que ir al GeneXpert, y el GeneXpert se lo hace a nivel departamental, que es en el tórax. Entonces todos tenemos que saber que sí hay que tomar la muestra. Paciente con baciloscopía positiva tiene que hacerse el GeneXpert. El GeneXpert nos va a decir si es resistente a la rifampicina o no. Entonces nos va a hablar que la Mycobacterium tuberculosis es detectada, y la resistencia a la rifampicina sí o no. Tenemos el tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento tiene que ser asociado, tiene que ser prolongado, tiene que ser en una sola toma y tiene que ser supervisado. Asociado, decimos, no tiene que ser menos de 4 medicamentos. Prolongado, 6 meses mínimo para el paciente que hace TB sensible, y drogoresistente, 18 meses. En una sola toma, el paciente con tuberculosis sensible tiene que tomar en una sola toma, no puede estar fraccionándose en la mañana, tarde y noche. Sin embargo, para los pacientes con drogoresistentes sí
hay esta situación de que sí se pueden tomar en 2 tomas, pero solamente los medicamentos que se indican. Las fases de tratamiento tenemos 2 tipos en los TB sensibles tenemos 2 fases. La fase intensiva y la fase de continuación. La fase intensiva es de 2 meses con 52 dosis de tomas y la fase de continuación 4 meses. Y estas son 104 dosis. Sin embargo, en drogos resistentes tenemos similar situación, una fase intensiva y una fase de continuación. La fase intensiva en drogos resistentes es de 6 meses y la fase de continuación es de 12 meses. Los conceptos básicos tenemos la resistencia natural en los drogos resistentes. Hay pacientes que hacen resistencia natural. Por eso es que hacemos la vigilancia epidemiológica con el GeneXpert, sí nos va a decir si es resistente o no es resistente a la rifampicina. Al paciente lo consideramos droga resistente cuando es resistente a la rifampicina y a la isoniazida. Tenemos el tratamiento de la tuberculosis resistente. También vemos a la vez estos pacientes que hacen tratamiento, hacen reacciones adversas. Puede ser a los medicamentos que son la rifampicina, la piracinamida, la isoniazida. Por lo tanto, por eso se tiene que hacer el DOTS estricto con estos pacientes. Tenemos que ir vigilando, observando su tratamiento en los 6 meses para evitar de que abandone el paciente y luego haga reacción al medicamento o abandone el tratamiento y luego sea drogoresistente. Tenemos coinfección. Estamos viendo actualmente que los pacientes con coinfección TB-VIH están empezando a producirse los pacientes que generalmente el paciente que tiene VIH está adquiriendo o está enfermando con tuberculosis. Entonces es importante que todos los pacientes, la norma indica que todos los pacientes que están con tuberculosis, todos entran, el 100% de los pacientes con pruebas rápidas. La prueba rápida nos va a decir si es reactivo o no reactivo. Si es reactivo, todos ellos van a confirmarse en el CDVIR o en el CEREVIR. Tenemos a la vez también, tenemos las terapias preventivas, tenemos la prevención dentro del programa de tuberculosis. A los pacientes a toda la comunidad se tiene que prever. Hay que hacer, por ejemplo, un niño que esté en contacto con un paciente con tuberculosis TB sensible, tenemos que hacer la terapia preventiva con isoniazida, la quimioprofilaxis de 6 meses. Para el niño y también tenemos para los pacientes para las personas que viven con el VIH, hacemos también quimioprofilaxis.